Ok, estamos al aire. Vamos con la claqueta. Ya está. Ya está. Ya fue. Ya A hablamos. ver, ya volvimos. Ah, ya. Tenemos En el Partido Social Cristiano están comiendo cemento, ¿no? Parece que sí. En el Amarillo. Partido Social Cristiano están comiendo cemento. En el centro norte y en Cumbayá están comiendo cemento. Solo para estar claro, ahorita no vamos con otras provincias. Vamos a hacer análisis. Sí, tal. Sí, vamos. Tenemos un análisis con nuestro Para que analista preferido de la extrema reprogramen, por derecha. favor, reprogramen, por favor, con la gente José Daniel Villao, que está esperando la conexión desde Santa Elena. También estamos tratando de hacer conexión con el Loja. probable prefecto de Loja, señor Mario Mancino. Ok, hasta eso, Vamos a hablar con la extrema derecha. la extrema derecha. Sí. Esta es la extrema derecha. Él quiere ser la extrema derecha, Este- pero le brota lo progre cada que puede. Qué No he bestia, firmado la carta de Vox como el Porque que no, porque No, no te la pidieron nomás. No, Yo le veo no. más a Vivanco con ganas de firmar esas, pero no. Sí. En mi Sí, caso este no. le falta Vivanco ponerse ganaba. poncho, ¿no? Vivanco Dile, peleaba, hacen pero esa no se animó, pregunta. no se animó. Eras del pelotón ese horrible, el 3% de No, gente, loco. gente fea, loco, gente fea. Estamos aquí con Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político, buen amigo De esta casa. ¿Cómo estás? Contento, muy contento. de ¿Mejor ver- que quién? Y yo creo que mejor que el Partido Social Cristiano, mejor que Pedro José Freile, mejor que Andrés Páez. Sí. No sé si esté mejor que alguno de los cuencanos, porque Gana tu Pavel. Tú, Pavel. yo en el castigo Ah, te es que digo dijo como que no. Anderson Boscan no debe haber visto el análisis que hicimos junto a Pedro Donoso y César Febres Cordero. Ahí tú ves que lo que se dijo no estaba tan alejado de la realidad. ¿Te acuerdas que en Cuenca hablábamos de un triple empate seguro y quién sabe qué más? Ahora son 4. Ahora son 4, se anticipó. Hablamos de lo de Guayaquil. Incluso le dije al señor que salga de la burbuja de la González Suárez para que comprenda por qué Yunda iba primero, por qué Pavel se enojó. Oye, se enojó, pero tu pero burbuja del bosque. gana Pavel, pues hermano, gana Pavel. Bueno, ¿cómo ves la cosa en Quito? Muy complicada, y yo quisiera partir de algo que ha generado mucha confusión en las últimas horas, y es el hecho de que solo una de las 7 entre personas naturales y jurídicas registradas en el CNE hizo exit poll. Han circulado muchas informaciones y datos de supuestos exit polls, de supuestas encuestas hechas que no corresponden con la realidad y que generaron incluso en medio de la tarde caos y confusión entre los electores. Hay un exit poll que además, hay que decirlo, se hace con un corte a media tarde. No es un exit poll que se cierra en el levantamiento de datos a las 5 de la tarde. Por lo tanto, en ese rango entre quizá las 2 y las 5 de la tarde, teniendo el too close to call, como se dice, lo que está muy cercano y muy cerrado en el resultado, difícilmente puede decirse o darse por cerrado, ¿no? ¿Confías en los datos de market? Tengo dudas no solo por el hecho de ser un exit poll, sino por ver cuestiones que aunque la tendencia es mínima ya se va plasmando y me preocupa sobremanera, debo decirlo, declaraciones como las del prefecto Johnny Terán, en el que en pocas está diciendo me quisieron cobrar para ver y en función de eso aparezco, que es quizá una de las cosas que más se dice regularmente de las encuestadoras, ¿no? Te ponen en función de si les contratas o no. Hay que esperar a los datos. Yo creo que Manta, por ejemplo, es un asunto indiscutible, Está la jugado. relación del alcalde Intriago, pero Guayaquil, Cuenca, Quito, creo que hay que ser muy cautos con el resultado. ¿Qué representaría para la Revolución Ciudadana ganar la alcaldía de Quito? O de Guayaquil, ¿no? O de Guayaquil es otro análisis, pero No quiero decir, cualquiera de las dos es una cosa boom. claro, aquí Boom. era como que más esperado, era una probabilidad. Claro. Guayaquil es... Lucho, hace 4 años nos preguntábamos qué es para la Revolución Ciudadana ganar la prefectura de Pichincha y la prefectura de Manabí. Ahora estamos hablando de qué sería ganar la alcaldía de las 2 principales ciudades del país, o al menos una de ellas. Y sin duda eso representa una muestra de que la estructura a nivel nacional de la Revolución Ciudadana está más viva que nunca. Mira que los resultados son a lo largo y ancho del país y hay que prestar atención en particular para aquellos que decían que estaban muertos, ¿no? Mauri, permíteme incluir en este panel de forma telemática al exalcalde de la ciudad de Quito, el señor Roque Sevilla, que lo tenemos en pantalla. Roque, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Encantado, un abrazo, saludos a todos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Primeras cifras para mirar, ¿qué se te viene a la cabeza, Roque, con lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es esto? Decimos en mi tierra.
Bueno, ya las encuestas decían más o menos lo que estamos viendo. No, yo no veo mucha sorpresa, a lo menos entre las cifras que dan del exit poll con lo que estábamos viendo de encuestas, y sobre todo yo he estado siguiendo más de cerca los tracks que se hicieron desde el día domingo hasta hoy día. Y están más o menos por ahí, con el error del 3%, que por cierto es muy grande, pues cuando están tan empates, Claro. si a uno de ellos le sumas 3 o le restas 3, vas a ver que las diferencias pueden ser sustanciales. Entonces, en el caso a lo menos de la alcaldía de Quito, estamos hablando de cercano a un triple empate, que es difícil de saber cuál de los tres va a ser el alcalde de la ciudad. En los otros casos ya la distancia es mayor, y entonces el cuadro va a traer menos sorpresas. Pero en el caso de la alcaldía de Quito, yo creo que ahí todavía falta mucho por correr y pueden haber sorpresas de todo tipo, ¿no? Roque, ¿qué pasa? Te saluda Luis Eduardo Vivanco. ¿Qué pasa con el electorado quiteño? ¿Por qué las fuerzas políticas no logran comprender al electorado quiteño, las fuerzas políticas de centro derecha, de los sectores democráticos, como quisiéramos llamarlo, y el electorado quiteño vuelve a poner primero a un señor con un grillete y en segundo lugar al representante de Rafael Correa? ¿Qué no está entendiendo la clase política en el electorado de Quito? Yo creo que hay una división bien clara en una ciudad donde se registra la mayor migración de todo el país. Esto es muy importante, porque eso le quita un poco el principio del valor de la pertenencia, y más bien hay una identificación con quien interpreta mejor la forma de ser, la personalidad, su origen y sus aspiraciones. Entonces, en el caso específico de Quito, tenemos una división que es interesante, y voy a dar cifras muy redondas, pero es para ilustrar la explicación. Más o menos el 20%, tal vez un poquito más, 20, 23, pero digamos un 20% ha sido el votante fiel de Yunda. Este rato está obteniendo más o menos lo mismo que lo que obtuvo en las elecciones anteriores. Han pasado ya 4 años, ¿no es cierto? Ese es el grupo humano en el que Yunda representa sus aspiraciones, su forma de ser, y lo que él quisiera de un líder. Y así lo entienden, y está bien. El otro grupo es uno mucho más ideológico, que es ese otro 20% más o menos fijo de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí tenemos 40% de los votantes de Quito que se dividen en esa parte. Y luego tienes un 60%, que es la mayoría, que tienen una posición distinta, que no van a votar por ninguno de los dos, y por eso tienen esos techos tan duros de sobreponer ambos candidatos, tanto el de la Revolución Ciudadana como Yunda. Pero está altamente disperso, porque las fuerzas políticas, al ser tan abundantes, Sí. al tener 280 movimientos políticos, que eso es algo absolutamente irracional, porque así no se puede manejar la democracia, con 280 movimientos. Es la hiperdemocracia, que no es buena para la parte administración. Mientras más democracia exista, estoy exagerando el tema, menos gobernable es un pueblo, porque entonces cada uno decidirá por su cuenta y tendrá todo el derecho a hacerlo. Que esto se limita al voto racional, pero que pueda constituir organizaciones políticas con 4 votantes comprando firmas y manipulando el Consejo Nacional Electoral, esto es absolutamente inaceptable. Entonces, produce esa dispersión que no permite entonces competir
las formas de interpretación de un buen gobierno municipal. Roque, esto que apuntas es lo que tiene hoy en vilo a un país en sus 3 principales ciudades, en las 4 principales provincias, por así decirlo. Guayas, Manabí, Azuay, Pichincha viven momentos de terror. Pase lo que pase en Quito, por ejemplo, va a haber un alcalde que no está aprobado por el 80% de la ciudad. Necesitamos caminar, Mauri, tal vez a un sistema de doble verificación de segunda vuelta El gobierno, Anderson, perdió la oportunidad de en este referendo incluir esa disposición, que es algo que ya se viene discutiendo desde hace algún tiempo, con las reformas al Código de la Democracia incluso. El objetivo de que una persona llegue al poder es que llegue con legitimidad, la legitimidad que le dan los votos. No sé si en esta elección suceda lo que hace 4 años, que tuvimos alcaldes con 13% de la votación. 13% de la votación. El 20% ya sonaba un triunfo apoteósico. ¿Por qué no generar ese tema de la segunda vuelta en gobiernos locales como se tiene en Brasil, por ejemplo? Si es que un candidato no llega al 50%, o si queremos aplicar la misma regla de las presidenciales, si no consigue el 40% y le pasa al menos con 10 puntos al siguiente. Darle legitimidad a alguien que entra a una función ejecutiva es fundamental. ¿Se ha perdido una oportunidad con el referendo? Indiscutiblemente que sí, pero no todo está perdido porque este rato tenemos 4 años para ver si para la próxima al menos se logra alguna reforma en ese sentido. Sí, sí, claro. Pero hay otra solución, perdón que les diga. Te escuchamos, Roque. No digo que es otra solución, pero va acompañada de otra medida, y es la restricción al número de organizaciones políticas. Esto es absolutamente necesario, que tenga legitimidad también el partido político. ¿Cómo hacemos Tiene que tener eso, Roque? un número de afiliados debidamente registrados que sean parte de esa ideología y tienen que además tener la capacidad de recibir los votos adecuados. Entonces aquí hay una cantidad de perdones, ¿no? Porque si en la primera no logra el 4%, entonces en la siguiente ya entra la negociación y siguen sobreviviendo una serie de organizaciones que ya no tienen sentido alguno y siguen estando allí. Entonces yo subiría el porcentaje y yo creo que deberían quedar automáticamente fuera inmediatamente después de una elección si no logran el porcentaje. ¿Esa es la vía, Mauri? Pero este rato hay una oportunidad, y Roque lo sabe bien, porque precisamente en la pregunta del referendo vinculada a los partidos y movimientos políticos, lo que se está planteando en definitiva, entre muchas otras cosas, es que todos esos movimientos que funcionaban, como bien lo dice Roque, con 2, con 3, con 4 firmas de adherentes principales, por llamarlo de alguna forma, deban pasar por un nuevo proceso de registro para convertir a la gente que les ha apoyado en afiliados. Y ahí creo que se va a ver el quién es quién. Probablemente se depuren esas 280 organizaciones políticas. Habrá que ver cuántas quedan en definitiva. Pero no hay que dejar de lado, Anderson, Lucho, un detalle importante. La presencia de los movimientos políticos locales precisamente en la disputa en ciudades como Quito y Cuenca. ¿De dónde vienen los candidatos que están este rato del cuádruple empate en la ciudad de Cuenca? Marcelo Cabrera, electo prefecto, con un movimiento local. Sí. ¿Ves tú que en otras provincias incluso los movimientos locales van a tener tal presencia que se anclan a un partido en alianza? Sí, pero son movimientos locales que muchas veces tienen una estructura mejor que la de los partidos políticos. No hay democracia sin partidos, Anderson. Sí, pero... ¿Y a qué voy yo con el tema? Eso de la democracia a ti no te gusta mucho. Eso de la democracia hay que hacer que el proceso funcione. ¿Y quién es el responsable de depurar el ecosistema de las organizaciones políticas? El CNE. Bueno, más allá de estas conversaciones profundas, yo quiero preguntarle a Vamos Roque... a la cháchara. No, yo quiero preguntarle a Roque. La victoria hipotética de Paola Pavón en la prefectura, o del señor Guillermo Churuchumbi en la prefectura, y la victoria hipotética de Pavel Muñoz o de Jorge Yunda, ¿qué representa para la estabilidad política del país y para la estabilidad de la ciudad? Del gobierno. Es decir, estas son 2 candidaturas, 2 puestos que podrían abrirle la puerta de par en par de la ciudad y la provincia al señor Leonidas Issa en una próxima manifestación. ¿Qué se está jugando en cuanto a seguridad de la provincia en estas elecciones?
Bueno, si tenemos otro evento parecido a la primera protesta indígena, tienen los abrepuertas de la ciudad de Quito. Eso es indiscutible, ¿no es cierto? Pero yo tengo la esperanza de que las conversaciones que se han mantenido por primera vez, me parece a mí, con el sector más pobre y más olvidado de la sociedad, que son los indígenas, le quita fuerza política a ISA si es que se cumplen los acuerdos a los que ha llegado el gobierno. Y que sería bueno que se cumplan porque por fin, por primera vez, le daríamos la importancia que se merece la comunidad indígena de nuestro país. Entonces, ahí le veo más bien una opción para debilitar la guerra puramente política y hacer una gestión que sea altamente constructiva y que además cumpla con la obligación que tenemos todos nosotros de realmente darles la oportunidad que se merecen las comunidades indígenas. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Cosa muy distinta es el correísmo, ¿no? El correísmo tiene otras intenciones. Ellos, como todos sabemos, tienen el grave problema que la dirigencia máxima de esa agrupación está en el exilio. Y está en el exilio porque corren grave riesgo de, si vienen acá, estar en la cárcel. Entonces, ellos tienen otros objetivos. No es resolver los problemas de la pobreza y de la indigencia de toda una comunidad, sino evitar que le lleven a la cárcel o vivir en el exterior, todos ellos, Roque, y no poder volver al país, ¿no? Entonces son dos cosas bien distintas, ¿no? Déjame poner el contrapunto en esto último que señalas con Mauricio. Este resultado por el correísmo es un proceso de validación para esa dirigencia en el exilio para aspirar a volver a tomar el poder del gobierno nacional, o es una expresión de hastío de la gente de lo que estamos viviendo en el gobierno desde 2021, Ya o se es cayó la página del CNE. Ya se cayó. Creo que son las dos cosas. Estaba mirando eso y dije, Dios mío, cómo se pone en este momento tan delicado a caerse la página del CNE también. Pero ¿qué está pasando con el Creo que correísmo? son las dos cosas, Anderson, porque por un lado se ratifica y se consolida el voto duro de la Revolución Ciudadana. Tú no estás viendo, en general, candidatos de la Revolución Ciudadana que ganen con el 50 o el 60% de los votos. 25-30. Estás viendo 25-30, que es del que siempre se ha dicho, es el voto duro del correísmo. Se viene a ratificar, además, que es un voto duro que va anclada a la imagen del presidente Correa, su presidente. Sí. Porque tú has visto, incluso los spots que circulaban en redes sociales era con candidatos que parecían muñecos de ventríloco, porque el que hablaba era Correa y ellos solo movían la cabecita así. Claro. Entonces, tú tenías ese tema y el resultado está a la vista, pero de la mano también va, creo, y eso no únicamente está plasmado en los temas de la Revolución Ciudadana, sino en los otros movimientos, ese rechazo al gobierno nacional, que desde mi punto de vista, dejando por fuera el tema del referendo, es el gran perdedor de las elecciones seccionales. ¿Tú crees que a la final Guillermo Lasso le hace el juego a Rafael Correa? Pero por le supuesto, beneficia electoralmente? si con algo tan elemental como ir al registro civil a sacar tu cédula, la gente dice, con Correa la sacaba en 45 minutos y ahora tengo que esperar 3 meses. Correísta, Mauricio Alarcón, ya. No, señor Vivanco, analizar las cosas con objetividad. Mala junta. Usted es muy apasionado, doctor Vivanco. El otro aspecto que tal vez nos estamos olvidando, y es que querer, no sé, sin querer o cómo habrá sido, lo cierto es que el gobierno se está anotando un poroto con el tema de la consulta. Porque si son las cifras ciertas, el 70% votó por el sí, después de una campaña cerrada de tanto el movimiento indígena como el movimiento correísta por el no. Y sin embargo se tiene el resultado que se tiene. Entonces, yo no creo que es un perdedor tan perdedor como tú dices, Mauricio, el gobierno. Yo creo que ha perdido y tenía perdido desde antes porque sus candidatos no eran los más adecuados en la circunstancia y además no había el respaldo hacia el gobierno.
pero se inventó esta consulta que tiene preguntas, a mi modo de ver, algunas muy importantes, entre esas las ambientales, y en la votación el 70% está a favor, si es que los datos de Market son válidos. No, bueno, no de De Market, Sedatos, de Sedatos. hay que mencionar, y Sedatos no es de Exit Poll. Ahora, a mí me parece importante, a propósito de lo que dice Roque, en lo que coincido, por supuesto, más allá de los datos, que Guillermo Lasso no fue el vocero de la consulta. Fue la señora Sichel. Fueron muy inteligentes en el gobierno, y creo que es la segunda o la tercera cosa inteligente que hacen, haber puesto de vocera a una mujer joven, que incluso no puede ser blanco de ataques, sin porque resistencia, es mujer, es joven, sin resistencia, inteligente. cara nueva. Claro. Yo te aseguro, Roque, con el cariño que tú le tienes al presidente, que si él daba una declaración respecto de la consulta, el resultado era devastador para ellos. Mira que incluso en la entrevista que hizo en Palacio con Freddy Paredes, se hace, o con Milton, no me acuerdo cuál, o con Milton Pérez, le preguntan al presidente sobre la consulta y casi que parecía Manolete del toreo que se mandó con la respuesta, ¿no? Una actualización de datos sobre Quito. En este momento tenemos 23.61% Pavel Muñoz y 23.67% Pedro Freile, y después 20.5% el señor Jorge Yunda. Actualización. Pero en paréntesis, valga decir que es con el 3.03% de las actas procesadas, Igual- porcentaje que no se mueve desde hace 1 hora y 10 minutos. Igualmente está sucediendo en la ciudad de Guayaquil, el porcentaje está atorado en actas escrutadas del ¿Desde hace 3% una hora? desde hace 40 minutos. Tweet de Rafael Correa, lo he pasado a producción. Se pronuncia el Rafa, despierto hasta ahora, le hemos jodido la madrugada. Está- Rafa. no, yo creo que está por aquí, por América Latina. Capaz. Sí, yo creo Tú- que tú México le es llevas misma la agenda hora ahora. que- No, o estará en Bogotá, O está en con Bogotá, su amigo aquí, al ladito. Petro, quién sabe. Más cerquita Atenti incluso. Guayaquil, el correísmo, y esto es comunicación de campaña interna del correísmo, no baja los brazos en Guayaquil. No baja los Anderson, brazos. Te escucho, permíteme Roque. una observación. Supongamos, yo sé que es del 3% y es Es irrisorio, sí. muy importante la cifra, pero consideremos también esta cifra. Si es que esta es la cifra, bueno, te está diciendo algo distinto de todo el análisis que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Está pasando algo que es Sí. distinto a la interpretación que acabamos de hacer. Yo estoy sorprendido, yo sé que es muy al comienzo, que un candidato como Pedro Freile esté, a lo menos en una competencia a estas alturas, cerrada con los otros dos candidatos, porque en las encuestas no sucedía eso. Él estaba alrededor del 14%, mientras los otros estaban por encima del 20%, o 19% me parece, Pavel, y 20 y pico Jorge Yunda. Y de golpe, si esto es cierto, hay que interpretarlo de otra manera, ¿no? Hay que interpretar que el votante quiteño dijo cuál es el voto útil y voy a hacer el voto útil. Si es que esto es cierto, yo no quiero decir que debo avalar esto todavía, porque es ridículo hacerlo con el 3%. Pero me parece que deberíamos reservarnos el análisis de un cuadro como el que acabas de leer, ¿no? Eso es muy importante. Efectivamente, igual el exit poll daba un triple empate, ¿no? Sí. Todos dentro del margen de error, lo que todo puede puede pasar en la ciudad de Quito, así que nada está dicho hasta que los resultados tengan ya unas cifras irreversibles, pero a la velocidad a la que van. Sí, Pero lo que te digo es, si esto es cierto, pierde Correa en la consulta popular, pierde Correa en la candidatura del alcalde de Quito y no le va, puede que no le vaya bien en la candidatura de la prefectura en el Guayas ni en la alcaldía del Guayas. y Manaví está peleándose, ¿no? peleándola. Bueno, lo que te digo es, si es que eso se da, de nuevo, tenemos que hacer otra reunión para comentar cuál es Absolutamente, el porque cuadro. o es una gran victoria del correísmo o es un gran fracaso del correísmo. Pero los porcentajes no varían. O sea, yo lo que pido, más allá de animadversiones o pasiones personales,
es ver que se hace nuevamente presente ese voto duro que evidencia que la única estructura nacional que sigue viva es la de la Revolución Ciudadana, que puede hasta cambiar de nombre, que puede hasta cambiar de número y sigue obteniendo una votación. Yo creo que no hay que ponerse una vez en los ojos, en particular cuando reductos de la otra estructura nacional considerable, que es la del Partido Social Cristiano, empiezan a tambalear, ¿no? Porque si Cintia gana, con las cifras del Exit Poll, 40 puntos, y lo analizamos contigo en el Castigo Divino, Igual sería la peor victoria del Partido Social Cristiano en los últimos 30 años. Claro. Lo cual es un detalle no menor. Mientras que tú tienes a un correísmo que, perdiendo todo lo que hemos dicho, entró a pelear en Guayaquil, entró a pelear en Quito, entró a pelear en Manabí, entró a pelear lo que sucede en otras provincias. No te olvides del poder de los gobiernos locales cuando después se arman en AME, en Congope, en Conagopare. Hay que esperar y ver los resultados. Claro, Quito y Guayaquil son visibles. ¿Qué pasa con la alcaldía de Esmeraldas? Que acaba, en teoría, y según el Exit Poll, hay que esperar resultados, de ser retirado y de una forma bastante brusca el MPD, sí. Unidad Popular, Lucía Sosa. ¿Y quién gana? Déjame volver al gobierno nacional. ¿Qué significa ganar la consulta para los siguientes 2 años? No ya si es un respaldo político, no, que eso ya lo sabemos, pero ¿afecta positiva, negativa, afecta en algo la vida del gobierno, Roque, Mauricio, el poder ganar, declararse ganador en una consulta popular? A ver, yo he estado observando en los últimos semanas, tal vez, o en los últimos meses, la caída olímpica de la popularidad de Guillermo Lasso comenzó a cambiar y ha pegado una trepadita. No es lo suficiente, pero está en los 30, ¿no? Sí. Ustedes me corrigen si yo estoy mal. Si a esto se suma un triunfo como este, porque se va a interpretar de esa manera, a pesar de que no necesariamente todos los que votamos a favor de la consulta estamos de acuerdo en todas las preguntas o con las acciones del gobierno. Sin embargo, todos los genios políticos van a decir es un éxito del gobierno, porque propuso el gobierno propuso las preguntas, evidentemente para que le respondan sí. Y si gana 70-30, hay que hacer un análisis, algo le gustó al votante de lo que hizo el gobierno o lo que propone el gobierno, y por tanto es un triunfo. Entonces, sin duda. Yo lo miro así. Sin duda, y además es un balón de oxígeno para el gobierno que venía con serios problemas de... Cualquier cosa es mejor que el 18%, ¿no? Cualquier cosa, quiero decir, lo que lograran en la consulta. Pero se vienen 2 años de retos. Hay que ser cautos y espero que el gobierno, con la madurez que le falta y que debería caracterizarle, asimile bien los resultados y tenga en cuenta lo que le viene por delante. El problema es que los anexos dicen que todo va este rato a operativizarse con la Asamblea Nacional, y en la Asamblea, quien es la primera minoría y se ha mostrado en franca oposición y a favor del no, es la Revolución Ciudadana, hay que actuar con inteligencia. Caso contrario, ese 70%, que no sabemos si efectivamente lo sea, y que menciona Roque, puede convertirse en una bomba de tiempo. Ahora leía, Roque, en redes sociales, gente muy inteligente, analítica, analistas de opinión, decir, ojalá el gobierno nacional máximo en agosto pueda exhibir el primer proceso de extradición. Eso quiere decir que ni siquiera esos analistas han leído el anexo, donde la Asamblea va a tener hasta 1 año y medio para reformar la ley de extradición, y donde un proceso de extradición en este país toma 1 año más, con lo cual hay que ser muy cautos con los retos que representa el eventual triunfo. Y donde, discúlpame, la extradición la debe definir un juez en un país donde la justicia está podrida. Donde los jueces valen $3.500. No, pero con esto van a tasar mejor. Pues. Es impresentable. Vamos a ir cerrando, Luis Eduardo, con comentarios finales, porque tenemos prevista una rueda de prensa del CNE Consejo Nacional y una Electoral. Conexión con el virtual prefecto de Santa Elena. De José Daniel Villado, por supuesto que Reelección para José Daniel Villado. Muchísimas gracias al exalcalde de Quito, Roque Sevilla, siempre una voz importante en el análisis del país y sobre todo de la capital. Un fuerte abrazo, Roque. Muchísimas gracias por conectarte. Un abrazo, gracias. Chao, Roque. Gracias por la conexión. Cuídense.
ha sido el exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Tenemos información sobre una rueda de prensa en el que se explicarán los motivos Antes de eso. de por qué. Tú y yo estamos aquí en el chateo con todo el mundo en Guayaquil. Qué bestia, ¿no? Está muy dura la cosa. Está durísima la Estas cosa. son cosas de no creerlo. Preocupa el silencio. A ver, candidatura de Jimmy Jairala, ve Aquiles. La candidatura dice que sí. Acabamos de hablar con Cuarto de Guerra de Revolución Ciudadana. Ven los números de Aquiles. Sí. Sí. Acabas de acabo hablar con un una alto fuente dirigente del Partido Social Cristiano. y no la ve bien. Ni para la alcaldía ni para la prefectura. Ay, mamita. Lo que se viene en Guayaquil esta noche es intenso. El periodismo es bonito, hombre. Es estar ahí en primera fila. Ay, 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 ay. Yo no sé ni qué teléfono mirar. Muy bien, ¿con qué continuamos? Ok. Ya tenemos al... Tenemos al Entonces, virtual prefecto de Santa Elena. Pues Vamos a darle- concluyamos Sí. la entrevista aquí con Mauricio Questado. Con una despedida de cariño. Sí, claro. Claro, con Mauri. Questado de medio en medio todo el día ya. Qué bestia, ¿no? Pero Ya quiere ir a dormir en su burbuja. ni Atamaín tiene tantas entrevistas como Mauri. Estoy viendo si me voy a la burbuja de la González Suárez. A la burbuja del bosque. Pero ¿ves cómo le ha dolido? ¿Te das cuenta cómo le ha Le dolido? dolió porque es cierto. Ya, que pase la elección. Perder a la ideología de un amigo. No, que pase la elección y le vamos a llevar de la manito a Luis Eduardo Vivanco a recorrer lugares de la capital, esos que mencionaba Pavel en la rueda de prensa. que puerca usted no vida, si vamos conoce, a parar doctor. en Uluncoto, ¿qué te vienes a hacer? Ahí todo ¿Quiere ver cómo les debo en tranquilo. transporte público, señor? Nada. Ha sido Mauricio Alarcón. Mauri, siempre un gusto. Ducho ¡Asambleísta! ¡No! Analista. Eso. Analista Casi provocas un de la infarto. política ecuatoriana, Ok, tenemos- sesudo y buen amigo de esta casa.